Existen dos palabras que solemos usar cuando nos referimos a la influencia de una persona o a su calificación, su preparación, y es justamente el bajo perfil o el alto perfil. Como seres humanos nos hemos inventado una cantidad de términos que se usan cotidianamente dentro de nuestra sociedad. Pero para Dios todos somos iguales. Sin embargo, hay un perfil sumamente importante para Él y es el del adorador. Esta es la serie Actos de Adoración. Yo soy César Méndez y esto es el podcast Entre Palabra y Canciones. Bendiciones para todos. Vamos adelante. Si eres una persona un poco tímida, de esos que les da pena hablar en público, que de pronto es muy callado, que no ejerce una gran influencia para los demás, o por el contrario, eres extrovertido, siempre te llevas la atención en las conversaciones, puedes hacerlo muy fácilmente. Bueno, este podcast es para esos dos perfiles, porque solemos calificar y tener en cuenta aún más a cierto tipo de personas de acuerdo a su expresión, y hay trabajos que son específicos para este tipo de personas. Hay otros que son específicos para aquellas personas que de pronto les da temor o se sienten muy tímidos al interactuar con los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el acto de adoración de hoy? Bueno, hasta aquí podemos decir que quienes ofrecieron un acto de adoración a Dios tuvieron siempre algo que agradecer y algo que ofrecer. A pesar de que nuestras obras no sorprenden a Dios, nadie, escúchalo bien, nadie, siendo un adorador y con una clara intención de darle algo al Señor, se presentó con las manos vacías. En el Evangelio según San Lucas encontramos varios detalles interesantes de la vida de Jesús y de su propia pluma inspirado por el Espíritu Santo. Lucas es muy detallista en la biografía y en el contexto de lo que sucedía en ese tiempo. En el capítulo 2 de este evangelio, entran en escena dos personas, sí, de bajo perfil, de esas que casi pasan desapercibidas, que tal vez no brillan por su talento o por su expresión o su léxico. Es más, no tienen un liderazgo que sobresale, pero su manera de vivir es coherente entre lo que piensan, lo que creen, lo que hacen en secreto y lo que hacen en público. Esto habla más de ellos que sus palabras. Todo ocurre en el momento de la presentación del bebé Jesús, del Mesías, en el templo, cumplidos los días de la purificación, un aproximado de 40 días, conforme a lo que estaba establecido en la ley y de haberle puesto por nombre Jesús como el ángel Gabriel lo había dicho. Quiero que pienses en esta escena. Es una escena muy cotidiana dentro de la cultura hebrea. Es un día normal cuando muchos se dirigen al templo, pero ese día José y María entran en el templo y además con una ofrenda, que pudo ser un par de tórtolas o 2 palominos, y esto nos confirma una vez más que Jesús cumplió la ley al pie de la letra y abrió un nuevo camino basado en el amor, la obediencia. Y número 2, que la ofrenda que presentó José y María el día de la presentación del bebé confirma el estrato social al que pertenecían, el más bajo. Una escena muy particular porque aunque no tenían para comprar un cordero y presentarlo como ofrenda, llevaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a lo largo de la historia para la mayoría ha sido tan difícil entender la grandeza del Evangelio cuando se complican tanto en tratar de descifrar y entender el amor de Dios. No hay forma de explicarlo sino a través de Jesucristo. Así que ellos llegan al templo y dice la Biblia que había un hombre llamado Simeón, quien literalmente era un hombre ejemplar y le había sido revelado por Dios mismo que iba a ver el Mesías antes de morir. Como Dios es fiel y cumple sus promesas, ocurre un milagro de esos que la mayoría a veces ni cuenta se dan. Pero Simeón, movido por el Espíritu, fue al templo justo el mismo día, a la misma hora,
y llegaron al mismo lugar, al mismo templo que José y María, con Jesús en sus brazos, habían llegado también. Ahora, si uno lee lo escrito por Lucas en el Evangelio así nomás, puede pasar desapercibido el cómo saber en medio de tantas personas, lo cual era muy común, como ya lo había dicho, entre los hebreos, quién pudiera ser el Mesías. Y con el agregado que era apenas un bebé de unas cuantas semanas de nacido, y no era el único, eran muchos los bebés que se presentaban ese día. Escribe Lucas que Simeón fue movido por el Espíritu, y justo cuando los padres del Mesías llegan al templo para lo debido conforme a la ley, Simeón lo tomó en sus brazos. Y entonces adora a Dios, diciendo estos maravillosos versos que encontramos en San Lucas capítulo 2, a partir del versículo 28. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! Unas palabras inspiradoras que así nomás pareciera que fuese un salmo. No sé si te da la impresión. Casi una poesía inspirada en ese mismo momento y por alguien, como lo digo, alguien que era ejemplar. Pero la Biblia no da muchos más detalles de este hombre, pero los detalles que nos da son suficientes para entender varias cosas. Número 1, era una persona que anhelaba recibir un milagro de parte de Dios, pero un milagro no en sí, no para sí mismo, no para un beneficio propio, sino para algo mucho más glorioso y trascendental, algo que marcaría la historia, el cumplimiento de la profecía. Y esto nos enseña que a veces muchas de las peticiones que no recibimos como respuesta es muy probable que estén basadas en nuestro egocentrismo, en lo que nos beneficia solamente a nosotros. Pero cuando usted y yo anhelamos profundamente conocer un nivel más profundo en Dios, hacer algo realmente para su gloria, puede que dentro de nuestra percepción esa respuesta se demore, pero Dios es fiel y seguramente cumplirá su propósito en ti. Ahora, número 2, él recibe esta promesa, recibe este milagro, y es increíble ver cómo todos los elementos se conjugaron en un mismo lugar, a la misma hora. Este hombre, por discernimiento del Espíritu, no solamente viene al templo, sino que determinó quién era, porque dice la Biblia que cuando llegó al templo y vio a los padres del niño Jesús y que ellos lo habían traído para el rito de la purificación, de la presentación conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Tenía ya una certeza demasiado profunda y arraigada de saber quién era ese bebé que tenía en sus brazos, y da todas estas palabras bendiciendo y alabando al Señor. ¿Qué brota de nuestros labios cuando Dios nos responde, cuando recibes algo de parte de Dios? ¿Cuál es esa primera expresión? ¿Un simple gracias? ¿Un simple yo sabía que se iba a dar? ¿O más bien puede brotar de nuestros labios y de lo más profundo de nuestro ser palabras de adoración, de exaltación a Dios? Este es un gran ejemplo de un acto de adoración espontáneo, fluido, pero que estaba sustentado en una esperanza que llevaba cocinándose, esperando, como se dice, a fuego lento durante muchos años. Y en el momento que llegó, se expresó una adoración sincera en espíritu y en verdad. Luego de una palabra profética dada por Simeón, aparece en escena una mujer de avanzada edad, un poco más de 90 años, de esas que no se notan mucho, pero que quedan registradas en la Biblia. Era una profetisa de la tribu de Aser, imagínense, una de las tribus menos tal vez nombradas si nos refiriéramos a
a los reyes, si nos refiriéramos a los jueces, a los grandes personajes que encontramos en la Biblia, no encontramos muchos de esta tribu. Pero apareció Ana, la profetisa, de bajo perfil para los hombres, pero no para Dios. Ella también espontáneamente dio un acto de adoración, no solo agradeciendo al Señor, sino también hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Versículo 36 de este mismo capítulo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué tremenda historia nos da este evangelio en este capítulo. Historias muy breves, muy cortas. Pero esta mujer hizo algo tan increíble. Todos los días estaba dedicada al servicio. Probablemente no tengamos esa posibilidad. Tenemos que salir al trabajo. Tenemos que ir tal vez a tu cotidianidad, a lo que haces o desde tu casa, no sé. Pero sí hay algo que marca la diferencia siempre en alguien. No importa si es bajo perfil, si es alto perfil. Para Dios, los perfiles solamente se evocan a uno solo. El perfil de alguien que obedezca su palabra, que crea en Él y que le adore en espíritu y en verdad. Esta es la serie Actos de Adoración del podcast Entre Palabra y Canciones. Paz del Señor para todos. Me dice